Vamos a iniciar entonces ya el webinar del día de hoy. Primeramente quiero presentarme, mi nombre es Ronald Fonseca, soy el director del Centro de Producción Más Limpia de Nicaragua. En esta actividad estamos siendo apoyados por la Núcleo de Tecnología Curauma de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso de Chile, la cual está siendo apoyada esta actividad por el proyecto Compite Más Nicaragua. Está en 2 países más, en Panamá y en Perú, y estamos nosotros en estas sesiones de webinars de mucho interés para las empresas y para los profesionales para que mejoren ciertas capacidades para mejorar la sostenibilidad de las empresas. En este sentido, pues lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy porque tenían otras actividades, pero queremos presentar ahorita a nuestro expositor, quien es el ingeniero Pedro Villarreal. Tiene más de 15 años de experiencia desarrollando programas educativos con énfasis relacionados a transformación estratégica, liderazgo para jóvenes y adultos. Ha colaborado en diferentes programas de desarrollo para jóvenes emprendedores en proyectos conjuntos patrocinados por organizaciones como el BID, Banco Mundial y Comunidad Europea. Es miembro de la red Empresomos, Global Alliance for Entrepreneurship y Business Development, y coopera en iniciativas de innovación curricular y en el diseño e implementación de programas a la medida para MIPYMES en aspectos de desarrollo organizacional. Actualmente, Pedro, nuestro amigo Pedro, es vicerrector general de la Universidad Tomás More y es catedrático a nivel de pregrado, maestría, enseñando en cursos como diseño y desarrollo de productos, estrategia empresarial, emprendimiento e innovación. Entonces quiero darte, Pedro, la bienvenida y darte la palabra, pero antes solamente quiero decirle a nuestros participantes de que pueden escribir en el chat cualquier pregunta o duda que vaya surgiendo, y al finalizar esta hora y 15 minutos que vamos a estar con Pedro, tenemos unos 10 minutos para alguna pregunta que tengan ustedes de lo que surja de la charla. Sin más preámbulo, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo el espacio para que puedas comenzar tu charla. Gracias, Ronald. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que ya Ronald hizo las presentaciones del caso, ¿no? Tal vez solo quisiera agregar que este es un tema que a mí me llama mucho la atención y lo he venido estudiando a través de los años. Y bueno, al final terminé aquí en educación, que pienso que es donde me toca poner mi granito de arena para Nicaragua y en general pues para la sociedad, ¿no? En las empresas, a nivel personal, etcétera. Entonces, cuando me mencionaron, me invitaron a dar alguna ponencia, ¿no? Sobre el tema de innovación, me puse a pensar, bueno, ¿y cómo les hago llegar algo que sea útil, ¿verdad? Que sea útil y que no sea una presentación más. Entonces, quise comenzar con un asunto personal, digamos, ¿no? Y hay que entender varias cosas antes de hablar de innovación, y quise explicar un par de fenómenos que a veces nos predisponen cuando hablamos de innovación, y creemos que innovación a veces es otra cosa. Lo relacionamos con asuntos de tecnologías, lo relacionamos únicamente con novedades, con asuntos de diseño nuevo, y no necesariamente es eso o solamente eso, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles ahorita por el chat de esta plataforma es un test, ¿verdad? Eh, es un test de locus de control, se llama. Es una de las dimensiones del cambio, porque vamos a empezar a hablar de cambio. Hay que entender el cambio primero para hablar de innovación. Y vamos a hablar primero de cambio, pero es importante comenzar con uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo nosotros afrontamos el cambio? ¿Cómo lo vemos? Entonces, yo se los estoy poniendo ahí. Les ruego, no sé si lo recibieron. Le dan clic y luego leen las instrucciones y van contestando. Hay alguien más por ahí, vamos a admitirlo.
Y está aquí en el chat, Pedro, el link. Todos Ok, pueden dar entonces clic ahí. todos pueden darle clic y, y lo van llenando, ¿verdad? Le ponen su correo y luego se les va a enviar la respuesta y en algún momento de la charla yo les explico qué significa, ¿verdad? Pero creo que es útil, ¿no? Es útil que se lleven algo y esto es tal vez el resultado de un asunto personal, ¿no? ¿Cómo vemos cada uno de nosotros? ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque considero, después de tantos años de estar hablando del tema, mucha gente, digamos, toma cursos de gestión del tiempo, sobre manejo de estrés, ¿verdad? Sobre cómo establecer metas y prioridades, ¿verdad? Entonces, entre más vamos hacia abajo, y para mí la principal fuente, digamos, para resolver los problemas es el autoconocimiento, ¿no? No puedes ser vos, no puedes administrar o ser gerente, no puedes administrar recursos humanos si primero no te administras vos mismo. Entonces, en ese sentido, pues, creo muchísimo que lo primero que uno tiene que hacer es conocerse a uno mismo. Siempre me recuerdo había un pensador, Kafka, creo que es ruso él, que decía, si hay una pelea, dice, si hay una pelea entre el mundo y el hombre, ¿verdad? Yo le apostaría al mundo, ¿no? Y lo que quiere decir con eso es de que uno no puede andar en el mundo diciendo que, que el mundo está equivocado y uno está en lo correcto siempre, ¿no? Hay que entender y hay que entenderse a uno mismo. Entonces, ese test que yo estoy mandando, que les estoy compartiendo, habla un poquito de cómo somos y en la medida que nos conocemos, pues va a ser más fácil entender por qué reaccionamos de ciertas maneras y por qué a veces no vemos algunas cosas, ¿no? Eso tiene que ver mucho con nuestras experiencias, tiene muchísimo que ver con el tipo de trabajo que hacemos, dónde estamos, y luego va a entender por qué tiene que ver con eso, ¿no? Otra cosa bien importante, antes de comenzar ya la ponencia y que tiene que ver con esto, es que entre más nos conocemos nosotros, a ver, si uno trabaja más a nivel de, bueno, quiero manejar el estrés, ¿no? Quiero administrar mejor mi tiempo, ahí estoy trabajando más a nivel táctico, ¿ok? Y eso está bien, no estoy diciendo que sea mal, pero entre más me voy hacia el autoconocimiento, hacia internalizar y conocerme, entonces estoy trabajando más a nivel estratégico, ¿ok? Si yo trabajo más a nivel táctico, también estoy trabajando más en los síntomas, ¿verdad? Si trabajo más a nivel personal y del autoconocimiento, yo creo que estoy trabajando realmente no en el síntoma, sino realmente en el problema. Esa es otra cosa que he logrado entender pues, después de algunos años y algunas equivocaciones, ¿no? Y equivocarse es bueno, equivocarse no es malo. Lo que sí hay que equivocarse rápido, ¿verdad? Aprender y ir por la segunda vuelta, ya sea para volverte a equivocar o equivocarte menos, ¿verdad? Esa palabra no es mala. Ok, no veo todavía respuestas me imagino que la están llenando. Voy a, Pedro, disculpa que acaban de entrar algunos otros dos personas. sí, Fue Yanni por ahí, saludos y creo que no. Tal vez explicarles de que hay un link en el chat, pero no sé cómo entraron hace poco, hay que volverlo a copiar, creo yo. Para que ese link ustedes van a llenar esa encuesta o test, es un test, sí. un test, y ustedes van a poder tener la respuesta sobre el tema que Pedro estaba explicando, que es autocontrol, es el tema de conocerse a uno mismo, pero están entrando más personas, no sé si lo van llenando. Ahí está el link en el chat para que vayan entrando. Ok, ahí está el link. Yo no sé si dejar un momentito para que lo llenen, Ronald.
unos 5 minutos y luego arrancar ya con la presentación. Sí, yo creo que sí, en 5 minutos bien lo pueden llenar, pero Luego les va a llegar un pudieron score, entrar. les va a llegar el puntaje a sus correos, ¿verdad? El correo que ustedes pongan ahí, después lo pueden revisar y yo al final les explico qué significa para que ustedes puedan ver ¿Cómo lo están llenando? ¿Han podido ingresar o han tenido problemas? Por favor, en el chat pueden escribir si no quieren hablar. Una persona contestó. Bueno, si querés entonces, Ronald, Inicia mejor, sí. vamos a iniciar, sí. Ok. Un segundo. Bueno, ahí está la presentación. Espero que se pueda visualizar, ¿verdad? Se visualiza. Ok. Este era el tema, ¿verdad? Me hablaron de innovación, pero que tuviera, pues que fuera con el sentido para generar valor, ¿no? Y aquí puedes agradecer obviamente a quienes están apoyando esta iniciativa, ¿no? Y todos los participantes. Aquí está UNIRSE, está PEN, el Fondo Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, obviamente el Centro de Producción Más Limpia y Compite Más. Ok, quería iniciar con una reflexión y una persona que conozco mucho pues, y que aprecio mucho me mandó algo ahí ahora temprano y me pareció bien válido. Eh, y, y es que para poder hablar de innovación hay que entender algunas cosas, pero me pareció interesante y voy a compartir algo. En primer lugar, aquí está esta frase que siempre me ha impresionado del señor Einstein, que dice que el mundo que hemos creado al día de hoy tiene problemas, ¿no? O nos presenta problemas que no se pueden resolver pensando de la manera que pensábamos cuando los creamos, ¿verdad? Y eso es totalmente cierto. Y de repente el mundo da un giro. Otra vez estaba haciendo una reflexión con alguien y me decía, no, es que hay muchos cambios en esta época. Yo diría que estamos en un cambio de época más bien, ¿verdad? Siempre han habido cambios, pero estamos en un cambio de época y eso presenta aún más desafíos, ¿no? Y, y prueba de esto, bueno, es el tema de la pandemia, ¿no? Y todos los cambios violentísimos, pues, que ha provocado la pandemia eh, y digamos, ha hecho temblar estructuras en todo el mundo, ¿no? En todos los aspectos, estilos de trabajo, relaciones comerciales, relaciones financieras, a nivel local, a nivel global, a nivel de gobierno, en tecnologías, estructuras de negocios, comunicaciones, incluso en aspectos ambientales, ¿no? Mencionaba ahí el artículo este que me enviaron. Y bueno, ante la complejidad de estos cambios, pues hay que hacerle frente eh, adaptando la manera en que pensamos, ¿no? Y miren, esto no es nuevo, pero ahora es más necesario que antes. Eh, y yo diría que esto ya no es ser resilience en inglés, resiliente. Hay que cambiar de mentalidad y adaptarnos, pues. Porque esto no es ser resiliente, es volver a donde estaba antes. Ahora ya no vamos a volver a donde estábamos antes. Ya no podemos eh, ya no podemos planear basado en el pasado, eh, en absoluto, pues, porque todo esto ha cambiado las reglas del juego. Y para cambiar esa mentalidad, obviamente tenemos que entender algunos fenómenos que son los que yo les voy a explicar. Y antes de entrar a explicar esos dos fenómenos que me parecen importantes,
quería mostrarles esta diapositiva que, como les decía, me la han enviado por la mañana y me parecía muy interesante. Y miren lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esto pasa cada minuto. Este es el número de datos que se producen en un minuto en el año 2020, ¿no? Y fíjense bien, todas son aplicaciones que están en línea. Y esa es tal vez la primera conclusión, ¿no? Que ahora muchas cosas nos han obligado a entrar a este mundo, a todas las industrias, ¿no? Y eso pues no, de esa no se salva la educación. Y aquí en Nicaragua, si alguno de nosotros no quería o estaba reticente a tomar este camino, pues ahora no hay salida, ¿verdad? Y si no te preparaste, pues ahorita vas a tener que pagar ese precio. Y es impresionante ver esto, ¿no? Cómo en un minuto se pueden registrar 208,000 reuniones o se ingresan 28 canciones nuevas o se mandan 41.6 millones de mensajes. O sea, pero bueno, esto solo es una muestra. Entonces, voy a iniciar y voy a explicar un poco qué fenómenos son importantes y que hay que explicarlo antes de hablar de innovación, ¿verdad? Y miren, de esto se puede hablar muchísimo, pero creo que para que sea útil hay que entender lo que está detrás, tras bambalina de lo que es la innovación. Y el primer fenómeno tiene que ver con cómo percibimos el cambio. Y ese test que yo les mandé sobre ubicación de control tiene que ver con eso. Y luego les voy a explicar. Tiene que ver con cómo ustedes perciben el cambio. Entonces mencionaba que nosotros vemos a través de nuestras experiencias, ¿no? A veces de nuestras emociones también, de las cosas duras y de las cosas buenas y las cosas malas que nos han pasado, ¿verdad? Por eso algunas personas dicen que el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, ¿no? Hay personas que tienen ciertos temores y miren, algo que es una gran mentira es que fracasar es malo, ¿no? Fracasar es bueno y la incertidumbre a nadie le gusta, ¿verdad? No le gusta saber qué va a pasar mañana. Pero si nosotros queremos innovar, y ese tal vez es el primer statement, digamos, la primera declaración que hay que meternos en la cabeza, tenemos que tratar de ver la incertidumbre como un lugar donde hay muchas oportunidades, donde otras personas se van a paralizar y nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad? Que otros se quedaron quietos y seguir adelante. No porque querramos que otros pierdan, pero porque no es una opción. Si nos paralizamos, ya de hecho es difícil competir en el mundo en el que estamos y si nos paralizamos nos morimos. Ok, entonces, como les mencionaba, vemos a través de primero que vamos a explicar es el fenómeno del cambio. Recuerden esto, por favor, cuando ya entremos a la siguiente parte. Vemos a través de nuestros estados de ánimos y a través de nuestras experiencias. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre estamos en una interacción entre nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior. Todo el tiempo estamos haciendo juicio del mundo exterior y de lo que tenemos nosotros adentro, emociones, conocimiento, y siempre lo estamos evaluando. Resulta que todas estas cosas que estamos evaluando pueden pasar en cualquiera de esos dos mundos, como le pongo yo, a través de dos filtros, digamos. Y estoy haciendo una súper simplificación, ¿verdad? Nosotros somos mucho más complejos que estos, pero para tratar de explicar el fenómeno. Pasan por diferentes filtros, pero digamos que podemos pasarlos sobre un filtro positivo o negativo. Eso va a depender muchísimo de la situación que estemos viviendo, de cómo nos sintamos, del nivel de estrés que tengamos, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que seamos conscientes y luego explico por qué. A ver, tenemos ahí más personas que quieren entrar. No. No, más bien están pidiendo el link para entrar algunas que no han llenado el test.
¿Lo podrías copiar y pegar de nuevo? Sí, sí, lo copié y lo envié ahorita para que puedan. Solo ingresan ahí, al final no les va a dar ninguna respuesta. Pedro al final les va a explicar los resultados. Ok, continúo entonces. Podemos pasar a través de estos dos filtros. Entonces, en la medida en que pasa por un filtro u otro, ¿verdad? Podemos darnos cuenta a ver, podemos caer en un estadio, ¿verdad? En el mundo interior, si es positivo, de paz o también de resentimiento, ¿no? Estamos leyendo el mundo o podemos leer el mundo exterior de manera optimista o de manera pesimista, ¿verdad? Y caer en un estadio de relativa depresión. Yo creo que todos hemos pasado por ver el mundo, tanto interior como exterior, a través de este lente, ¿no? O de estos filtros que lo hacemos de manera inconsciente. Ok, resulta que además de este filtro, hay otra cosa que hacemos, ¿no? Y es, de nuevo, esta es una simplificación. A veces, cuando tenemos que tomar una decisión, a veces pensamos, luego hacemos, por último sentimos, a veces primero sentimos, después hacemos y por último pensamos. Eh, en el orden que ustedes quieran o en el orden que lo hagamos, a veces inconscientemente. Pasamos por estos estadios, ¿verdad? Y lo que andamos buscando usualmente es tratar de gestionar una brecha. Algo que existe y es una realidad y estamos buscando siempre lograr llegar a un estado deseado, ¿no? O alcanzar algún propósito. Ok, ¿por qué es importante entender esto? Miren, si nosotros nos mantenemos en los estadios de abajo, va a ser bien difícil que de esa manera podamos gestionar esa brecha que existe, porque vamos a vivir todo el tiempo renegando, vamos a vivir pensando que el mundo está equivocado y yo estoy correcto, vamos a vivir resentidos y vamos a vivir deprimidos. ¿Ok? Y una de las grandes características de, de los innovadores es que, no sé si eso es un fenómeno consciente o inconsciente, pero los tachan muchas veces de locos, ¿verdad? Porque siempre ven el mundo con optimismo. No necesariamente con paz, o están moviéndose en esos estadios, pero procuran mantenerse en la zona de arriba, ¿no? Que es la zona en la que uno se atreve a hacer cosas. En esta parte de abajo a veces no nos atrevemos a hacer. Imagínense una persona que está deprimida, que tiene miedo, que está resentida con lo que le está pasando, con la gente que está alrededor. Entonces es bien difícil a veces moverse. Entonces, para poder gestionar esa brecha, sea cual sea, puede ser en la empresa, puede ser un asunto personal, puede ser un asunto de negocios, puede ser lo que sea, hasta en una relación, ¿no? De pareja, qué sé yo. Si uno no logra moverse conscientemente a estos dos estadios de arriba, va a ser mucho más difícil. ¿Ok? Y ahora viene otro fenómeno, el fenómeno de la percepción. Y a veces lo hemos dejado ahí olvidado porque pareciera que este es un tema esotérico, pero de nuevo, con los años me he dado cuenta que no es así. En realidad tiene su aplicación bien práctica y a veces, por no entenderlo, es que no vemos las cosas. En realidad no las entendemos. Y recordemos siempre que seguimos hablando de cambio. ¿Por qué vamos a hablar sobre gestión de percepción? Es porque precisamente queremos entender el fenómeno del cambio. Y una vez que entendamos el fenómeno del cambio, vamos a poder hablar de innovación y entender cómo es que lo lograron otros también. Y dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo probablemente. Ok. Resulta que, bueno, y quiero hacer algo, quiero hacer un ejercicio, ¿no? Y les voy a pedir, no sé cuántas personas estamos ahorita, cuando está así la pantalla, 14 ¿no? participantes Ok, tenemos, Pedro. 14 personas. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio bien sencillo para demostrarle que esto es cierto, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha oído hablar del Partenón. La Acrópoli, Grecia. Sí, sí, sí. Ok, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas columnas tiene
¿Cuántas columnas piensan ustedes que tiene el Partenón? Y por favor, obviamente uno puede buscar en internet, pero quiero saber lo que tienen ustedes en su cabeza. Simplemente díganme el número de columnas que creen ustedes que hay. Pueden abrir su micrófono si gustan. 6, ¿ok? ¿Alguien más? Estoy tratando de abrir el chat. 8. 15, 8, ok. Perfecto. 20, ok, perfecto. Miren qué interesante, ¿no? Aquí vamos a tratar de explicar el fenómeno. 12, ok. Ahora, antes de pasar, les voy a hacer otra pregunta similar. ¿Cuántos colores? 8 puso alguien más. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Y un poquito parecida a la que acabo de hacer, ¿no? 4 colores. 5 colores. 8 colores. Ok. Miren qué interesante. 4 colores, dice alguien más. Perfecto. Estoy tratando de ver el chat y ver las demás cosas. Así que ahí me disculpan si hago algún encabe. 7 colores, ok. Los 7 colores básicos, ¿no? Tiene sentido eso. Resulta, les voy a enseñar aquí, ¿verdad? Que el Partenón, por ejemplo, contestando la primera pregunta, a ver. Un segundo. Ok, ahí tenemos. ¿Cuántas columnas tiene, no? Y resulta que hay N tonalidades de rojo, de verde, de lila, etcétera, ¿no? En el arco iris. Y miren qué interesante esto, porque lo que nosotros tenemos en la mente no necesariamente es lo que está ahí afuera en la realidad. ¿Ok? Fíjense bien que nosotros guardamos en nuestra cabeza. Bueno, hay alguien que dice ahí que no tiene colores. Bueno, lo que percibimos de colores, ¿verdad? Tal vez era la manera correcta de decirlo. Sí es cierto, pues percibimos luz, ¿verdad? Luz que se refracta, pero bueno, no nos vamos a meter a la explicación científica. Ok, ahora antes de pasar al siguiente, otro ejercicio bien cortito, miren, una cosa importante, nunca tenemos en la cabeza todos los elementos que componen la realidad. Cuando pensamos, resulta que guardamos simplificaciones en nuestra cabeza, simplificaciones del mundo en nuestra memoria, en nuestra mente, ¿no? Esto es cierto también para el arco iris y para la estructura que les estoy mostrando. Pero también es cierto que para los negocios, cuando uno tiene muchos clientes o tiene diferentes productos que ofrece, también usamos simplificaciones. Cuando uno va a comprar, cuando uno va a vender. Y nosotros podemos sacar ventaja de eso si entendemos ese comportamiento simplificador. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cómo simplificamos? ¿Cómo simplificamos en nuestro negocio? Porque a la gente le gustan las cosas que se ven claramente, el mensaje o el valor se logra ver inmediatamente, ¿verdad? Y son esas cosas o esos inventos o esas innovaciones las que se pueden convertir y se llegan a convertir eventualmente en innovaciones disruptivas, ¿no? ¿Qué es una innovación disruptiva? Ok, es una innovación que muchas veces se hace para un segmento determinado de mercado, pero que tiene tanto potencial que termina transformando diferentes industrias, ¿no? Y tal vez la mejor, voy a poner un ejemplo, creo que todos lo vamos a entender. Cuando el señor Jobs, ¿verdad? Introdujo iPhone, él no inventó el teléfono celular. Él lo que hizo fue poner en un dispositivo móvil un reproductor de música, o sea, una aplicación, ¿verdad? Con un reproductor de música, un teléfono celular y la posibilidad
de meterle N aplicaciones de productividad. Y alrededor de eso se fue transformando toda la industria, porque ahora pensamos en una aplicación para todo, ¿no? Siguiendo con el tema de la explicación del fenómeno. Este asunto del cambio viene desde hace miles de años, desde los tiempos de los grandes filósofos. Resulta que, yo siempre pongo este ejemplo, habían dos grandes filósofos, uno que se llama Parménides y otro que se llama Heráclito, y siempre se han hablado, y ellos también, del problema del cambio, ¿no? Y el cambio es el gran problema de los gerentes y de los administradores en las empresas, ¿no? El cambio es el asunto que nos atormenta y nos desafía todos los días. ¿Por qué el mundo está cambiando? Están cambiando los clientes, la tecnología está cambiando, las personas a nuestro alrededor están cambiando, y los gerentes, los administradores, quienes estamos administrando recursos, pues de alguna manera estamos a cargo de ese cambio, ¿no? Y este es el comienzo apenas de la historia. Miren, debemos entender la verdadera naturaleza de ese cambio para lograr administrar bien el cambio mismo, ¿no? De manera estratégica. El cambio es un tema tan antiguo que desde tiempos de Sócrates se habla de esto, ¿no? Y por un lado, Parménides decía que el cambio no era posible, ¿verdad? Que todas las cosas conservaban su esencia. Por el otro lado, este señor Heráclito, que era de la misma época, estaba convencido de todo lo opuesto, ¿no? Que el cambio no solo era una posibilidad, sino que era una necesidad, ¿ok? Era una necesidad. Y de ahí acuñó él su famosa declaración que decía que no es posible cruzar el mismo río dos veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando vos lo volvés a cruzar, el río no es el mismo porque el agua está corriendo, ni yo soy el mismo cuando regreso para cruzarlo. Heráclito consideraba que no se puede no cambiar. Y Maquiavelo, en su libro El Príncipe, que a mi juicio trata en su mayoría de cambio, dice que no hay nada más difícil que cambiar el orden de las cosas. Pero están cambiando, ¿verdad? Y tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en nuestras cabezas para poder administrarlo de la mejor manera. Miren, aquí les pongo otro ejercicio sencillo y les voy a pedir que me digan ¿cuántas posibilidades de cuadrados ven ustedes aquí? Tal vez pueden contestar en el chat. ¿Cuántos cuadrados pueden hacer viendo esto? ¿Cuántas posibilidades hay? Ok. 17, 19, 22. Otra vez lo mismo, ¿no? Vemos cosas distintas. 23. A ver, ¿quién da más? 102. Lesbia. Después te voy a escribir para que me digas. Infinitas posibilidades reduciendo el tamaño. Bueno, sí, pues aquí en este cuadro pues habría que ver, ¿no? No sé si se logra ver mi mouse, pero este es otro cuadrado. Esto sería otro cuadrado. Este es un cuadrado, ¿verdad? Luego esto es otro cuadrado, etcétera, ¿no? En realidad yo he llegado hasta 30 y algo. Pero lo que quiero demostrar es que no vemos todos lo mismo. Y además de eso, contestamos rápido, ¿no? Estamos compitiendo. Y ese es otro fenómeno interesante que hay que tomar en cuenta. Necesitamos contestar rápido. Eso es algo que está sucediendo en el mundo. Y finalmente voy a ponerle este que me parece que para explicar ya el tema este del cambio y la percepción,
me gustaría que se fijen un poquito en esta figura y vean que hay dos posibilidades de ver esto, ¿verdad? Una posibilidad es que existe un pequeño cuadrado, ¿verdad? Al fondo de un cuarto, digamos, o en un espacio hay un cuadradito, o hay un gran cubo que le falta, como que le sustrajeron una pequeña pieza también en forma de cubo. Y esto tiene que ver dependiendo de la perspectiva, ¿no? que uno lo ve. No sé si lo logran apreciar. Entonces hay dos posibilidades. O sea, yo puedo ver, pero no puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. No puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. Puedo ver una o puedo ver la otra, ¿no? Y, a ver, aquí el chat dice, sí se ven ambas. Claro que las puedes ver, pero no las puedes ver al mismo tiempo. Cambia de una a la otra, ¿no? No se pueden ver las dos a la vez. Ok, ahora, ¿para qué estamos hablando de esto? ¿Para qué haciendo este ejercicio? Miren, estamos de nuevo volviendo otra vez al comienzo. Tenemos que entender el cambio para hablar de innovación. Y una cosa bien importante es que para innovar a nivel empresarial tenemos que gestionar ese cambio. No solo internamente, sino fuera de la empresa, para que otros también lo vean. Así es, depende de la perspectiva, Castillo del Cacao. Ok, entonces miren qué es lo que pasa, miren qué interesante esto. Resulta que, y yo hice, esto es un invento, pues, no, es para tratar de explicarlo, ¿verdad? Resulta que nosotros vemos, hay dos tipos de cambio, digamos, ¿verdad? El cambio que nosotros logramos percibir en la realidad, que es un cambio que yo lo clasifico como continuo, como la realidad, digamos, ¿verdad? Entonces, en la realidad uno va viendo que algo va cambiando, ¿verdad? Poco a poco, ¿no? El pelo se va poniendo más blanco y de repente todo el pelo está blanco, ¿no? El árbol va creciendo poco a poco, nosotros vamos viendo y es continuo. Entonces, el cambio en la realidad es continuo. La empresa va creciendo o al revés, ¿verdad? Va decreciendo, la situación se va mejorando o se va empeorando. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, el cambio se va percibiendo, ¿no? Hay más cambio en la medida que pasa el tiempo. Ok. Luego tenemos el tema de la percepción. En el tema de la percepción, el cambio no sucede así, sucede así. ¿Ok? Sucede de manera instantánea. Así primero vemos una cosa y después vemos otra y a veces nos sorprendemos. Y así pasa con todos los seres humanos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Ok, resulta que si estamos en un negocio y queremos innovar, implícitamente queremos cambiar, ¿verdad? Resulta que tenemos que entender de que ya existe algo que es bueno, ¿ok? Ya nosotros tenemos un producto que es bueno, que ya la gente lo conoce. Pero estoy hablando de un producto, luego vamos para simplificarlo, ¿no? Ese producto es bueno, ese servicio que yo estoy dando es bueno, hay gente que le gusta, hay gente que está conforme, a otras no, pero yo quiero más mercado, quiero llegar a otras personas con otro producto o con este producto mejorado. Entonces yo hago algunos cambios en el producto, ¿verdad? O el servicio que estoy ofreciendo y logro llegar aquí a este punto, que es donde el producto es nuevo, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente bueno. No necesariamente bueno. Y miren, en el mundo han existido un montón de cosas que se introducen y son novedades. Pero, ¿qué valor me están agregando? Esa es la siguiente pregunta. Realmente la propuesta valor-precio, porque no se habla solo de valor, o sea, tiene que haber una relación, un ratio, ¿no? entre el valor y el precio, que al final tiene que dar mayor valor
y tengo que percibirlo como que tiene mayor valor que el precio que voy a pagar por él. Entonces, no basta con que sea algo nuevo. También tenemos que lograr transmitir que es bueno. Es nuevo, pero también es bueno. ¿De acuerdo? Y miren, eso sucede de un momento a otro. Tenemos que entender que tenemos que transmitir o el producto mismo en esa mentalidad de hacerlo, de simplificar, ¿verdad? Esa innovación, ese cambio que le estamos agregando al producto, al servicio, llámenlo como quieran. Yo me estoy enfocando en el producto ahorita. Tiene que ir acompañado de que la gente entienda ese valor. Y para entenderlo tiene que ser sencillo, tiene que ser una simplificación. Porque yo lo puedo entender, yo conozco muy bien el producto porque estoy en ese negocio. Pero los que están afuera, no. A ellos lo que les interesa es el valor que obtienen de ese producto en medio de otros muchos productos que también tiene que comprar o consumir o necesita para poder hacer lo que necesita hacer, lo que sea, ¿no? Ok, entonces, conclusión, miren, hay que cambiar 2 veces. No solo cambiar en la realidad, hay que cambiar en la percepción. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No sé cómo vamos con el tiempo, pero voy a poner un ejemplo y voy a tratar de seguir el mismo ejemplo que mencioné anteriormente, ¿no? Fíjense bien, el señor Jobs, ¿no? De nuevo, vuelvo con Apple y iPhone, pues que es conocido. Y este fue un hombre que básicamente creó una empresa y luego lo corrieron de su empresa, ¿verdad? Porque lo veían como un loco, ¿no? Él quería mostrar algo nuevo, pero si alguno de ustedes conoce la historia de este señor, él decía que es que la gente no sabía lo que quería. O sea, no le importaba mucho a la gente, ¿no? Le importaba que esto fuera lo máximo. Después que tuvo mucho fracaso y lo sacaron de su propia empresa y luego fundó 2 empresas más, una que se llama Pixar, que yo creo que la conocen, y otra que se llama Cube, que es la que le hizo después, y de esa manera fue que él regresó a Apple, le hizo los sistemas operativos a Apple, ¿verdad? Todos los gatos, le digo yo, porque había uno que se llamaba Leopard, el otro se llamaba Lion y así, ¿no? Ahí fue que él entendió que todo esto tenía que transmitir el valor a través también de simplificaciones. Y miren esto, ahí es cuando él empezó a hacer sus shows, ¿verdad? Empezó a hacer sus shows para presentar el iPhone o el iPod, ¿no? Y miren qué interesante. En ese momento, cuando él entra al juego, el que dominaba el mercado de los teléfonos celulares era BlackBerry, ¿verdad? ¿Y qué era lo espectacular de BlackBerry? Bueno, que tenía básicamente el teclado en el teléfono, ¿no? Tenía muchos botones y vos podías ver todo el teclado en el teléfono. Entonces vino él y ¿qué hizo? ¿Cuántos botones tenía el iPhone? Tenía menos botones, ¿no? Un botón, digamos, 2 botones. Y ahí estaba la simplificación. Y además de eso, le metió música. Y ahí agregó algo nuevo y además era bueno. Entonces empezamos a ver que el precio sí era alto, pero el valor que estaba obteniendo por ese precio que está ahí valía la pena, ¿no? Y había que esforzarse para comprarse ese dispositivo que además después me empezó a dar otros valores como la comunicación sin tener que gastar impulsos de teléfono, ¿verdad? Como es ahora el WhatsApp y otras muchas aplicaciones que nosotros podemos ver. Bueno, no sé si queda clara la idea. En resumen, cuando pensamos en cambiar o en innovar, ¿verdad? Hay que cambiar 2 veces, en la realidad y en la percepción. ¿Ok? Tenemos que tener eso en cuenta todo el tiempo. En la realidad, cambiar se llama innovación. En la percepción, cambiar es creatividad. Tenemos que abrirnos. En la realidad, requiere el cambio una acción concreta. En la percepción, requiere pensar un montón. En la realidad, el desafío es del equipo, del grupo. En la percepción,
es un desafío individual. Yo tengo que cambiar mi manera de ver las cosas. Es bien difícil convencer a alguien. Mire, algo que me he dado cuenta con los años es que, y siempre me acuerdo dicen, es que cuando yo me case con él, lo voy a cambiar, ¿verdad? O, ¿cómo es? El hombre se casa con su novia pensando que nunca va a cambiar y la mujer se casa con su esposo pensando que algún día va a cambiar. No se puede cambiar a otra persona. Con costo podemos cambiarnos nosotros mismos, convencernos y cambiarnos nosotros mismos. Y miren, por eso es tan difícil esto. Por eso se llama innovación, se volvió una palabra casi, como les digo, esotérica, ¿no? Y a veces difícil de entender. En la realidad, este es un proceso para cambiar continuo. En la percepción es un proceso discontinuo. En la realidad sucede con el tiempo el cambio. En la percepción de repente nos damos cuenta que apareció, que se ve, ¿verdad? Que me iluminé. Para ponerlo como un ejemplo, cambiar en la realidad es crear algo nuevo dentro de un sistema que ya existe. En la percepción tenemos que crear todo un nuevo sistema. Eso es cambiar. Y estoy tratando de hacer algunas analogías y simplificaciones, ¿verdad? Ok. Ahora que entendemos el tema del cambio y de cómo la percepción influye en nosotros y en los otros seres humanos y cómo podemos gestionar eso en nosotros y de alguna manera podemos influir a través de nuestros servicios y nuestros productos en comunicar ese valor a los demás, vamos a entrar a ver qué innovación. Y voy a ir bastante más rápido y discúlpenme pues si no queda mucho tiempo, ¿no? Para hablar de innovación hay que entender dos cosas. Primero, todo esto está relacionado con emprendedores, ¿no? Primero, entender qué es emprendedurismo. Y esto es una simplificación de nuevo. Rasgos y personalidad, actitud frente al riesgo y el cambio, objetivos, aspiraciones, motivaciones que persiguen algo y que se mantienen además. Eso es emprendedurismo. Creatividad no es la habilidad de crear algo de la nada. Eso solamente es propio de Dios, ¿verdad? O de la entidad superior en la que ustedes crean. Creatividad es la habilidad de generar nuevas ideas al combinar, cambiar o replicar ideas que ya existen. De nuevo, el iPhone no fue una nueva idea. Fueron un conjunto de cosas puestas empaquetadas de una manera diferente. También creatividad es una actitud. Es una actitud que acepta el cambio, ¿verdad? Lo nuevo, el deseo de jugar con las posibilidades, la incertidumbre. Disfruta de no saber lo que va a pasar. Y eso es otra cosa que no nos gusta. En la humanidad no nos gusta no saber, al humano no le gusta no saber lo que va a pasar. Y la otra cosa es tratar de cuestionar en la medida de lo posible la norma, porque es la norma la que nos mantiene viendo solamente una de las dos figuras. ¿Ok? Y finalmente, creatividad es necesario para innovar, pero no es condición suficiente para lograrlo. Y eso que quede claro, o sea, y creatividad no es la gente que se viste exótica o que no. Es simplemente lo que estoy mencionando arriba, que le gusta el riesgo, que de alguna manera lo disfruta. Y miren, podemos nosotros tratar de ver la incertidumbre como un lugar de posibilidades. Es difícil, sí, pero ahora somos conscientes del fenómeno, ¿ok? Y una cosa bien importante es que como no solo la experiencia y nuestros estados de ánimo tienen que ver con lo que nosotros estamos percibiendo, sino que tiene que ver muchísimo cómo nos educaron, la cultura en la que crecemos. Miren, el inglés, por ejemplo, como idioma, el inglés es bien directo, ¿no? Me acuerdo una vez y yo siempre menciono esto, que de repente se me cayó el lápiz con el que estaba en el pizarrón, ¿verdad? Y entonces alguien me decía, se cayó el lápiz, me decía, se cayó el lápiz. O sea, el lápiz se cayó, ¿no? En inglés se dice, you dropped the pen, o sea, vos lo botaste, ¿verdad? Y así es, ¿no?
hasta la cultura y el medio en el que estamos, hasta el tipo de trabajo que tenemos. Miren, las personas que trabajan en un banco, todo está bien estructurado, no se salga de ahí, ¿verdad? Porque si no, no tenemos problemas con la superintendencia. Pero los que estamos de locos tratando de sacar adelante algún proyecto, tenemos que estar viendo todo el tiempo qué hacemos mejor, cómo agregamos valor a lo que estamos ofreciendo. Y para poder hacer eso tenemos que ver todas las perspectivas. Y para poder verlas, ¿verdad? Tenemos que entrar en ese estado de, yo no sé, de locura, dicen algunos, ¿verdad? De apertura, de poder ver todas las perspectivas. Y es difícil, porque para eso nosotros mismos tenemos que administrar lo que vemos, cómo lo vemos, suspender el juicio de algunas cosas, lo cual es bien difícil porque creemos que lo que creemos es, y ya está, ¿no? Etcétera. Ok. Entonces, ¿innovación qué es? Innovación es una acción de cambio. Sí, supone una novedad, ¿verdad? Y ahí está la explicación en latín que ustedes la pueden leer mucho más rápido que yo. Innovación a otro nivel es lograr un cambio que realmente atraviese diferentes estadios, digamos, dentro de la empresa, fuera de la empresa. O sea, y voy a enseñarle algo al final de la presentación, ¿verdad? Que se nos está yendo un poquito el tiempo. Alguien puso un chat, dice. Ok. Y entonces, como mencionaba, al final, ¿verdad? Lo que estamos buscando es que nuestro cambio sea lo más que llegue a las diferentes partes de la empresa y que agregue muchísimo más valor del que nosotros teníamos pensado, ¿ok? Que se vuelva disruptivo, ese es el sueño de todo innovador, ¿no? Entrando un poquito más adentro, ¿qué es innovación? Bueno, son ideas originales que generan valor para, pues, de manera social, valor económico y además que están generando valor de forma sostenida y sostenible, ¿no? Ok. En otras palabras, esto significa identificar los problemas que importan y atenderlos de manera sistemática y solucionarlos de manera diferente a las soluciones que ya se les está dando. Que es un poco la frase con la que comenzamos, ¿no? No podemos resolver los problemas del mundo que creamos ayer con las soluciones que creamos ayer también, ¿verdad? Decía el señor Albert Einstein. Y tal vez una manera de resumirlo, y yo hice esto que está aquí, es que crear valor es cambiar en todas las dimensiones. Y aquí me voy a separar un poco de la idea esotérica, le digo yo, ¿verdad? De la percepción y de la realidad. Voy a ser más concreto. ¿Qué significa crear valor y cambiar en todas las dimensiones? Bueno, hacer las cosas que funcionan. O sea, andamos buscando que sea efectivo. Cambiar en las cosas que funcionan bien, hacer las cosas que funcionan bien, y eso es eficiencia. Hacer las cosas mejor, es decir, buscar siempre la mejora, ¿no? Que es lo que llaman los japoneses la mejora continua. Son los siete niveles del cambio, ¿no? Dejar de hacer lo que no funciona ni está bien. A los ingenieros industriales nos pagan por ir a cortar todo lo que no agrega valor, a volver ágiles los procesos, ¿no? A quitar la basura. Y ahí es donde nace toda la filosofía de Lean Enterprise, Lean Manufacturing, ¿no? Empresas magras le llaman ellos. Hacer las cosas que otros están haciendo bien. Bueno, y ahí hay que ver cómo lo están haciendo. Y eso es adaptarse. Hacer las cosas que nadie más está haciendo. Y ahí comenzamos a tratar de lograr diferenciarnos. Y empezamos a tratar de gestionar nuestra percepción y además la de los demás, a cambiar 2 veces, como les dije antes.
Y finalmente, tratar de hacer lo que nadie puede hacer, aparentemente lo imposible. ¿Ok? Y para eso definitivamente tenemos que salir de la norma. Tenemos que pensar fuera de la caja, llámenlo como ustedes quieran. Y bueno, ¿y por qué es tan importante este tema? Pues, ¿y por qué ahora se volvió todavía más importante? Bueno, pues ahí tienen algunas de las cosas que recogí en un momentito que me metí al internet. Las empresas andan buscando nuevos descubrimientos y estrategias para sobrevivir. La velocidad del cambio exige mayor flexibilidad e innovaciones que sean efectivas, no novedosas, efectivas. Ya la eficiencia no es suficiente. Andan buscando crecimiento orgánico. ¿Ok? ¿Qué andamos buscando? Innovación disruptiva. Que innovemos en una cosa y podamos transformar otras industrias. Hoy día los consumidores y los analistas, el consultor que va a llegar, ¿verdad? Demandan innovaciones exitosas y esa es una palabra medio abstracta, ¿no? Ahorita vamos a ver dónde es que podemos hacer eso. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, es bien sencillo. Me encontré esta imagen y me llamó muchísimo la atención y por eso la agarré, ¿verdad? Esta es una revista que yo sigo. Y esto es lo que pasa con aquellas firmas que se sienten que están muy bien, ¿verdad? Y aquí, de nuevo, les vuelvo a enseñar el ejemplo, ¿no? Cuando empieza toda esta industria de los celulares, ¿verdad? El que tuvo mayor penetración y proliferación, rapidísimo, pues, que empezaron a adoptar su producto como algo nuevo, novedoso, innovador, fue BlackBerry, ¿verdad? Y se consideraba el primer smartphone en el mundo. Para el 2009, el 20% de las personas que tenían, a ver, lo voy a decir de esta manera, el 20% a nivel mundial de las personas que tenían un teléfono celular eran un BlackBerry, ¿ok? Cuando viene este señor Jobs en 2007, chocó la industria, introduce el iPhone, ¿verdad? Con una interfaz, con una pantalla touch, ¿verdad? Con una interfaz interactiva y touch. Y bueno, inmediatamente le da vuelta al juego. Le da vuelta al juego y BlackBerry seguía muy confiado porque su participación de mercado era enorme, ¿verdad? Un año después, 2 años después, ya había decrecido BlackBerry en un 7-8%. Y iPhone estaba creciendo de manera exponencial. Mire, y no solo eso, ¿verdad? Sino que esa innovación o ese empaque nuevo en el que esta gente de Mac puso el teléfono celular cambió la manera de ver el mundo de muchísimas otras industrias que se creó alrededor de ese dispositivo, que fue la industria de las aplicaciones. El entretenimiento, aplicaciones de productividad. O sea, lo que él hizo fue crear el medio. Y muchas otras industrias crecieron a través de ese ecosistema que se creó alrededor del iPhone, ¿verdad? En 5 años, ya para el 2016, iPhone ya tenía más del 15% del mercado global en sus manos. ¿Ah? ¿Cuál es la gran lección aquí, verdad? Y porque, bueno, obviamente por eso se consideran ellos se consideró uno de los grandes innovadores, ¿no? Entonces, la gran lección aquí es que uno nunca sabe de dónde va a venir la competencia. Y además de eso, no podés no podés vivir echándote flores y decir que estás muy bien o de manera complaciente sin buscar cómo innovar todo el tiempo o mejorar.
Y los últimos 5 minutos les voy a decir dónde. Y para esto me pareció oportuno agarrar una simplificación que hace este señor Ryan Pickle y Brian Quinn, que son los que crearon los famosos ¿cómo podemos aprovechar las nuevas fuentes de información, datos para entender mejor el entorno de la innovación? ¿Cómo podemos aprovechar? Ok, vamos a ver esto y luego voy a tratar de contestar algunas de esas preguntas. Ok, entonces el asunto, pues, ¿dónde podemos innovar como empresa? Porque al final eso es lo que nos interesa. ¿Dónde tengo que gestionar esa percepción? ¿Dónde tengo que gestionar el cambio? Internamente y hacia afuera, como empresa, o en un negocio, en un emprendimiento que yo tengo. Y como les digo, yo tomé esto de personas que ya se dedicaron a pensarlo, ¿verdad? Y no sé si se logra leer, traté de ponerlo todo en una sola diapositiva. Miren, hay 3 grandes clasificaciones, digamos, en donde uno puede innovar a través de todo el ecosistema empresarial, ¿no? La primera parte que le llaman la configuración, ¿verdad? Que tiene que ver con el modelo de ganancia que tenemos, las redes que hemos logrado crear o que podemos crear, la estructura propia del negocio de la empresa y los procesos. La segunda parte tiene que ver con el producto. El producto entendido en 2 dimensiones. Una es el desempeño del producto mismo y por otro lado, todos los sistemas de apoyo o de servicio que hacen que ese producto llegue al cliente de la manera que queremos que llegue, ¿no? Y que se entienda, y que se entienda el valor que tiene para mí y el valor que no había visto, ¿no? Y finalmente está la parte que tiene que ver con la experiencia. Y todo esto está interrelacionado, pero para el ejercicio lo separaron muy sabiamente. Y la experiencia tiene muchísimo que ver con el servicio, ¿no? El servicio adicional al producto o al servicio principal que estamos dando. Entiéndase producto como producto o servicio, ¿no? Los canales o el canal que estamos utilizando, la marca, el brand, ¿no? Ahora hay un montón de temas que se han estudiado alrededor de la marca. Ahora hasta se habla de personal branding, pues, la marca, cómo gestionar la marca personal. Y finalmente, en la clasificación de experiencia está el compromiso que generamos con el cliente, que ese es el sueño, digamos, que todas las empresas tenemos, ¿no? No solo que nos vuelva a comprar, sino que sea leal hasta el fin y nos recomiende con todo el que pueda para que también ellos se vuelvan nuestros clientes. Y así hasta el infinito, ¿no? Y que prueben los nuevos productos que tenemos, los nuevos servicios, etcétera, etcétera. Y aquí puse qué significa y traté de nuevo con simplificaciones, ¿verdad? Usando mi misma lección, de mostrar lo que significa el modelo de ganancias, la estructura, las redes, procesos. Ustedes pueden leer más rápido que yo, lo que no sé es que si se logra ver en ese tamaño que lo hice. Modelo de ganancia se refiere a la manera en que hacemos dinero, ¿verdad? Hay un ejemplo de innovación en el modelo de ganancia. Los señores de Netflix desbancaron a Blockbuster, ¿no? Que eran, era una empresa poderosísima donde vos llegabas a rentar tu película para verla en la casa. Ellos crearon un modelo de suscripción en línea y se acabó, ¿no? Era película, videos por demanda. Iba lo que yo quería ver y además de eso, la relación valor-precio, por muchísimo, salía el valor por encima del precio, ¿no? Por $9.99 yo podía ver N películas en el momento que yo quisiera, la podía parar, la podía seguir viendo después, etcétera, etcétera. Y ya conocen, creo que todos sabemos quién es Netflix. En las redes, ¿verdad? Hay una compañía, una tienda por departamento que se llama Target, muy famosa, ¿verdad? Que la mascota es un perrito, un Bull Terrier, y tiene
un, un centro, así como una diana, ¿no? En rojo. Y esta gente lo que hizo fue que se alió con diseñadores conocidos. Entonces uno llega ahí, puede comprar ropa de diseñadores, ¿verdad? A un precio asequible. Y además todas las camisetas, y se alió también con la industria del cine, y uno puede comprar ahí camisas de Disney, camisas de la película que esté en ese momento, ¿no? Y a los niños les encanta eso, y a los adultos también, ¿verdad? A nivel de estructura, estamos hablando de cómo alinear capacidades y recursos, o sea, qué cosas tenemos, personas y activos, ¿verdad? Talentos y activos. Esta es una compañía famosa también de supermercados en Estados Unidos. Y miren, y pongo todos estos ejemplos porque podríamos nosotros identificar estas cosas localmente, ¿verdad? Pero los pongo porque son ejemplos a nivel mundial y ninguno de estos comenzó siendo un monstruo. Bueno, tal vez la mayoría, ¿no? Eh, Whole Foods ya la compró Amazon también, ¿verdad? Y creó el sistema de retroalimentación con sus clientes y con la comunidad, porque lo que hacía es que juntaba productores, ¿verdad? Y lograba que le trajeran productos frescos y además orgánicos. Entonces podía cobrar un rate adicional porque eran orgánicos. Entonces, los productores que estaban atomizados los lograron arreglar, coordinar en ciertos lugares, y de ahí se crearon los centros de distribución y podías tener productos frescos y además orgánicos. Y eso abarató muchísimo los costos, eh, pero además era más barato que en otros lugares, pero siempre más caro que comprar en cualquier super normal, ¿no? Luego tenemos a Zara, que yo creo que todos conocemos Zara, ¿no? Con su concepto de fast fashion, o sea, moda rápida. Son los que más rápido ponen las tendencias en las tiendas, ¿verdad? Y ellos son grandes innovadores en la parte de procesos. Pueden cambiar lo que están haciendo de un momento a otro y tener la nueva moda, digamos, disponible y además a un precio asequible. Eso significa que la propuesta de valor para los jóvenes y los países como los nuestros es altísima, ¿no? Porque podemos tener ropa que se vea a la moda y que además la podemos comprar, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Y ahí se pasó llevando a Gap y a un montón de otras compañías de ropa. Miren, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos desempeño del producto, que son características y funcionalidades que distinguen, y ahí hay otro ejemplo, por ejemplo, M&M's, la empresa esta Mars, logró, de todas maneras, tienen que hacer el candy, el caramelo, el chocolate, pues que todos conocemos, la botoneta, pero además te pueden personalizar lo que se imprime en la botoneta, ¿no? Entonces, si vos le querés hacer un regalo a alguien, ahí pueden ir todos los mensajes que vos querrás. ¿Cuánto valor tiene eso? Y si una bolsita de botoneta te costaba $1 y ahora tiene tus mensajes, que de todas maneras lo iban a poner porque le ponían la M, ¿verdad? M&M's. Ahora, ¿cuánto valor tiene para vos? 50 centavos más. El 50% más de lo que estabas pagando antes. Y así sucesivamente, pues en la parte de sistemas de productos, que es todo lo que son los servicios complementarios, ustedes ya conocen al monstruo ¿verdad? Que comenzó como un buscador, un motor de búsqueda, un search engine, y luego empezó eh, a empaquetar alrededor de él todo lo que es el suite de Google, ¿no? Un lugar donde guardar información, un calendario, una agenda, un lugar para guardar tus documentos y poderlos leer, luego el Meet, etcétera, 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 ¿no? Y como eso, ustedes pueden ver otro ejemplo. Yo esta presentación se las voy a hacer llegar después. Tal vez no quiero tomarme más tiempo, solamente hacer una última reflexión que me parece interesante, y es que ningún emprendedor o empresa puede mantenerse a la cabeza del mercado a menos que reconozca que todos los negocios en la actualidad operan en un mundo, pues, de cambios constantes y galopantes, diría yo.
y plantea pues desafíos nuevos, riesgos nuevos, pero también oportunidades nuevas para los cuales tenemos que empezar a movilizar recursos. Si no lo hacemos, el cambio va a seguir adelante y nos va a pasar la cuenta, ¿verdad? Y les dejo esto, que es algo también que yo al final en una de las tantas reflexiones pues medio construí, ¿no? Y es interesante porque a lo que le llaman, digamos, a esto que estuvimos hablando, que tiene que ver con el cambio y que esté estimulado por la percepción, es donde están la parte de los sueños, ¿no? La creatividad. Y muchas veces a esto le llaman pues la zona de la locura, ¿no? Por eso es que muchos grandes inventores los tacharon de loco. Yo creo que ningún gran invento fue aceptado el día que fue mostrado, ¿no? De hecho, cuando Edison estaba tratando de capturar la energía, ¿no? A través de un rayo, lo vieron como un loco, pues, ¿verdad? Y él no escribió un libro que se llamaba La manera de hacer el bombillo eléctrico, sino que escribió 99 maneras de no construir el bombillo eléctrico, creo que es la traducción en español. Pero en medio de esto, y está estimulado más por el propósito que tratamos de seguir, está lo que llamamos innovación. Y para mí, ahí donde se entrelaza esa parte del sueño con la parte, digamos, de la innovación propia, está la visión, ¿no? De lo que nosotros queremos de ese negocio. Y a esto es a lo que le llamamos emprendedurismo, ¿no? Y por eso tiene que ver con las características de la persona, del emprendedor. Y la relación que tiene esto con la realidad es que aquí donde viene la parte pues, de los sistemas, ¿no? Y todo lo que estuvimos viendo, la configuración, la oferta, ¿no? Y la experiencia que hay. Y esto tiene muchísimo que ver con lograr llevar el negocio, lograr escalarlo, como dicen en inglés, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con la gestión de la realidad y eso está estimulado por los sistemas, ¿no? Bueno, miren, de esto se puede hablar muchísimo más. A mí estas conferencias no me parecen a veces un poquito complicadas porque no hay oportunidad de interactuar mucho, pero bueno, yo estoy también tratando de poner mi granito de arena con todas estas iniciativas que está impulsando el Centro de Producción Más Limpia. Sin nada más, pues para dar un chancecito de unos 10, 12 minutos, si hay algunas preguntas, dudas, comentarios, Pedro. yo termino. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Tenemos una pregunta que dice, Margin, ¿cómo podemos aprovechar las nuevas fuentes de información y datos para aprender mejor el entorno de la innovación? Miren, yo creo que ahora, más que las fuentes de información, hay que aprender a encontrar lo que nos sirve. Estamos rodeados, yo creo que sobrepasados de información. Ahora lo difícil es encontrar lo que es útil, ¿verdad? Porque también cuando uno busca en internet una palabra, un concepto o cómo hacer algo, te salen cualquier cantidad de cosas y también hay cosas que, miren, esto es otra cosa importante, ¿no? Ya no funciona el mundo como antes. No es de una sola vía. Antes yo agarraba el periódico, yo leía el periódico y yo estaba obteniendo información de ese papel. Ahora cada vez que yo entro a la computadora y busco algo en YouTube, en Google, en cualquier buscador, también el programa, el sistema, Google, está obteniendo información mía. ¿Ok? Y el santo grial ahora, ¿verdad?
es todo lo que es data mining, ¿verdad? La minería de datos le llaman, ¿no? Que es, digamos, y el siguiente paso de la minería de datos o el data mining es el data analysis, pues el big data, el small data, todo eso que llaman, ¿no? Están tratando de crear modelos para predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero ya nos dimos cuenta de que todos los que habían predicho el futuro, ¿verdad? No habían metido, o sí, tal vez habían metido, pero nadie, de nuevo, volvemos a la percepción, nadie quiere ver lo que no quiere que pase. Y la percepción es así, nadie pensó que íbamos a tener una pandemia y el daño que podía hacer, y algunos locos que dijeron que era una posibilidad, pues lo vieron como locos, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque una empresa, me recuerdo, en el 2017 en Alemania, y Alemania pues porque yo tengo ahí una persona que trabajó conmigo que está trabajando en Alemania, me mandó como un chiste una empresa que había creado, una empresa de seguro había creado un seguro para pandemia. Y obviamente el seguro quebró, ¿no? No funcionó el producto, ¿verdad? Pero los grandes sabios habían creado basado en el data mining y los analytics de datos que iban obteniendo, qué variables metían, no tengo idea, pero esa era una posibilidad y la sacaron, ¿no? Y bueno, nadie compró el seguro, por supuesto. Y resulta que en el 2020, 3 años después, está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las nuevas fuentes de información? Yo creo que esa es una pregunta, eso va a depender de qué es lo que yo hago, pues, pero aprender un poquito cuáles son las variables que afectan mi negocio, que creo que lo afectan, estar viendo, miren, en internet ahora uno pone trends, eso es como tendencias, ¿no? Y uno puede, hay buscadores de tendencias, uno puede poner, por ejemplo, si yo hago cacao, ¿no? Algo tengo que ver con cacao, pongo, me voy a un buscador de tendencia y pongo cacao, ¿no? Y veo qué está pasando. Usualmente te cobran, ¿no? Por entrar ahí porque te van a dar información de lo que posiblemente esté pasando o vaya a pasar en el mundo con el cacao. Entonces, esa es una pregunta difícil de contestar, pero basado en, en los nuevos valores que anda buscando o en comprender mejor al ser humano, porque a veces ese es otro gran error. Las empresas crean cosas que dicen, ves que esto es maravilloso, ¿no? Y lo voy a poner en el mercado, pero no necesariamente, para mí como empresa es maravilloso, pero no estoy comunicando el valor que tiene, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿no? El gran atributo de los celulares hace años era volverse cada vez más portátiles y llegaron a ser tan pequeños que ya uno no podía escuchar y hablar al mismo tiempo, porque eran unas cositas minúsculas, pues, hasta de llavero se podían poner. Y entonces desapareció eso cuando aparecieron las pantallas táctiles. Ahora todo el mundo quiere un celular más grande porque quiere una pantalla más grande. Entonces la tendencia es del valor que estamos tratando de percibir, ¿no? Miren, no pude, discúlpame, no pude explicar, no sé si tal vez es el momento, Ronald, de explicar el test. Eso era lo que te iba a pedir, lo del test, porque no sé, todos lo llenamos, pero al final, al correo que escribimos, nos envía una respuesta y da un número. Estoy viendo que decía 6 de 24, pero no sé qué significa eso. Ok, les explico rapidísimo, pues Sí, porque tal vez para cerrar, porque creo que estamos ya sobre el tiempo. miren, el test de locus de control es básicamente, o el locus de control es uno de los fenómenos más estudiados en psicología, ¿ok? Y es la segunda dimensión más importante orientada hacia el cambio. Es decir, cómo nosotros vemos el cambio. Y fíjense bien qué interesante esto. El locus de control se refiere a la actitud que desarrollamos los individuos respecto a qué tanto controlamos nuestros propios destinos, ¿ok? Ya les voy a decir qué significa el puntaje. Dice, cuando los individuos reciben información acerca del éxito o fracaso de sus propias acciones
o cuando algo cambia en el ambiente, interpretan la información de diferentes maneras, ¿verdad? Las personas que reciben reforzamientos, tanto positivos como negativos, cuando intentan hacer cambios a su alrededor, ¿verdad? Reciben esa información. Entonces, puede ser positivo, puede ser negativa. Y eso nos va creando una percepción de qué tanto control tenemos nosotros de nuestro propio destino. Y miren, suena algo, pero el ambiente, digamos, en el que uno está viviendo, eso también va cambiando nuestra percepción de control que tenemos. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque entre menos control sintamos que tenemos de nuestro destino, pues va a ser más difícil que logremos cambiar las cosas. Entre más control sentimos que tenemos sobre nuestro destino, pues no digo que va a ser más fácil, pero es más posible que nosotros logremos un cambio en nosotros, en el entorno, en el propósito que estamos tratando de perseguir en la empresa, en el negocio, de manera personal o profesional. Entonces, miren, las posibilidades de acierto o de tener un punto era, si son 20 y tantas preguntas, 26, 29, no recuerdo. Entonces yo pude haber tenido 29 aciertos. No hay, miren, no hay respuestas correctas ni equivocadas aquí, ¿ok? Simplemente obtuve punto o no lo obtuve. Entre más alto es el puntaje, ya van a ver qué significa, mi locus de control es más externo. Entre más bajo es el puntaje, mi locus de control es más interno. Ya les voy a explicar qué significa. Los dos extremos son peligrosos, ¿verdad? O sea, tener 0 o tener 20 y tanto les puede decir mucho, ¿no? Dependiendo para dónde nos movamos. Dice, si los individuos interpretan el reforzamiento que reciben como resultado de sus propias acciones, se dice que tiene locus de control interno. Es decir, yo fui la causa del éxito o fracaso del cambio. ¿Ok? Yo soy el responsable de lo que me pasa. Si interpretan el reforzamiento como el producto de fuerza externa, manifiestan un locus de control externo. Es decir, algo o alguien más ocasionó el éxito o fracaso. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Pero por ahí dicen de que a algunos no les llegó la respuesta del correo al correo del cuestionario que terminaron. Ok, ya les vamos a mandar a todos. Ahí. Me digo, tengo, como te digo, 6, entonces es más interno. Ok, ahorita se los ¿Qué estoy significa? mandando. Okay. Release score, sí, ya se los estoy enviando. Entonces, no sé si queda clara la idea y tal vez voy a reforzarlo diciendo esto. Miren, con el paso del tiempo las personas desarrollamos una expectativa generalizada acerca de las fuentes dominantes de los reforzamientos que recibimos. De manera que podemos adoptar cualquiera de las dos, de las dos percepciones de control que tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos éxitos y además nosotros atribuimos que fuimos culpables de ese éxito o que dependió de nosotros, fantástico. Pero cuando algo fracasa, nadie quiere ser el dueño de ese fracaso. Entonces, no, eso fue pues que pues otra cosa fue el culpable del fracaso. No, el fracaso también lo tuve yo. Y el fracaso es bueno porque nos da una lección, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, este es un estudio que se ha realizado N cantidad de veces en el mundo y Estados Unidos lo repite cada año como 10,000 veces. ¿Ok? Entonces dice aquí que en general en las investigaciones se indica que los directivos en Estados Unidos obviamente tienen una mayor tendencia a un locus de control interno que los directivos del Medio Oriente. ¿Verdad? En el Medio Oriente pues creen que Dios, ¿verdad? O el ente superior, ¿verdad? Como ellos lo llaman. Inclusive, no sé si han ustedes, a ver, el Medio Oriente y ahí tenemos también, por ejemplo, la India, ¿no? Eso está un poquito más para allá. Ahí vos nacés en castas. O sea, vos ya nacés determinado. Tu futuro está determinado por la casta en la que vos caes. ¿Verdad? No sé si saben ustedes esto.
En la cultura, por ejemplo, estadounidense, el locus de control interno está asociado con directivos de mayor éxito. Por ejemplo, dice, los directivos con locus de control interno tienen más probabilidades de estar atentos a aspectos del entorno que les dan información útil para el futuro. Participan en acciones de mejora de su ambiente. Tienden a esforzarse más para conseguir sus metas. Están más inclinados a desarrollar sus propias habilidades. Hacen más preguntas y recuerdan más información que las personas con un locus de control externo. Ya estoy en el tiempo, eh, Sí, sí, pero ya está Ronald. terminando, ¿verdad? Solamente Sí, no sé si quedó claro este tema. Yo quería que se llevaran algo, ¿no? Que por les ahí pudiera estaban, servir. por ahí estaban proponiendo también alguien que dice restaurante aderezo, de que este tema es importante, pero cree que debería hacer un ciclo de webinars, no solamente hacer uno, porque en realidad también concuerdo con él de que es bastante interesante lo que estás presentando y se relaciona mucho, por ejemplo, a manera de comentario aquí con lo que estamos haciendo con las empresas. Y por esa razón es que decidimos que uno de los temas a mejorar y a dar en esta charla es el de innovación, porque nosotros estamos midiendo un índice de sostenibilidad dentro de del proyecto Compite Más, se llama índice Compite Más. En el Correcto. evaluamos la innovación y a muchas empresas le decíamos, por ejemplo, usted ha innovado en el último año y la pregunta, porque tira unos scores, unos puntajes y después puntea qué tanto es tu sostenibilidad económica. Y la innovación tiene que ver con la sostenibilidad económica. En esta herramienta que estamos pasando con la Universidad de Valparaíso de Chile. Y aquí hay varias de las empresas que están incluidas dentro del proyecto. Y entonces, por ejemplo, algunos decían, es que yo hice un nuevo producto, pero no funcionó. Entonces, ¿dónde gestionas la información de ese nuevo producto? ¿Cómo gestionas la innovación? Y también la innovación no es un proceso aislado, sino que incluye a los colaboradores, incluye al entorno, incluye a todos los que estamos dentro de la empresa. Entonces eso es muy interesante este tema, por eso decidimos que este tema fuera también para externos, pero también para nuestras empresas, porque la innovación es un tema que, como decías al inicio, vos se habla bastante, pero muchos consideramos o no lo hacemos de la manera correcta o no lo gestionamos de la manera correcta. Y en esta herramienta que estamos pasando nos damos cuenta de eso mismo, de que algunos decían, yo tengo 5 innovaciones, pero no las terminaron, quedaron en la mitad, no las probaron al mercado, no las llevaron a un producto final. Hablando de productos, pues meramente, porque las 10 empresas que tenemos en este proyecto son de productos, todas. Creo que algunas incluyen servicios como Café Las Flores y otras. Pero ese tema, por eso decidimos. Entonces, proponían ahí un ciclo de conferencias que fuera para abierto, pero realmente, pues, por falta de tiempo, vamos a ver en qué podemos nosotros hacer más adelante una continuación de este tema. Pero básicamente ese era mi comentario, pues, de que este tema es muy interesante. Estamos sobre el tiempo, lamentablemente, Pedro. No sé si querías dar una reflexión final acerca del tema, acerca de lo que querés considerar para el cierre, y después yo, pues, daría el cierre final. Bueno, no, este me parece que es un tema, no solo relevante, pues, y ahora mucho más. A mí me ha causado, y eso fue tal vez lo que me llamó más la atención, me ha causado mucha gracia llegar a alguna empresa y que cuando hace una pregunta, ¿y por qué hacen esto de esta manera? Y la respuesta siempre es, porque así lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Y nunca se cuestionan muchas de las cosas que se están haciendo y cómo se están haciendo, ¿no? Y ya vimos que innovar no es solamente novedad. Innovar y no solamente es en el producto o el servicio, ¿no? Innovar, miren, las empresas más exitosas son aquellas que innovaron en diferentes partes de la empresa, ¿no? En la configuración, bueno, si nos ponemos a pensar en Amazon, Amazon atravesó todos esos cuadritos que vemos ahí, ¿no? Los canales, el servicio, la interacción con el cliente. O sea, son los clientes los que evalúan el producto y a los vendedores que se montan a la plataforma. Entonces ya aparece un ticket que dice Amazon Choice. Si los clientes dicen que es bueno y salen muchas estrellas, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos pendientes, claro,
eso tiene que ver con qué recursos tengo y qué capacidades tengo, ¿no? Y entonces, de nuevo, innovación no es algo esotérico, es algo bien concreto. Y uno tiene que estar poniendo atención en todos esos cuadritos que presentamos ahí y ver en dónde podemos hacerlo primero, varias veces, cambiar, ¿verdad? Como decíamos, y conseguir y lograr entrar a la carrera e ir a la cabeza, porque todo el tiempo estamos compitiendo, ¿no? Para que nos vean, para que nos compren más, para que nos compren otros productos, otros servicios, y además que la gente entienda el valor, que podamos comunicar ese valor. Y esa es la parte más difícil, que el que está vendiendo cree que es claro lo que está haciendo y a veces no se da cuenta que las otras personas no lo ven como un valor o ni siquiera lo ven, no llegan ni a evaluar el valor que le están tratando de ofrecer. Entonces yo creo que tenemos que mantenernos con la mente abierta y ver, tratar de gestionarnos nosotros mismos y ver estas situaciones de crisis, estas situaciones difíciles, es fácil decirlo, ¿no? Tratar de verlas como una oportunidad, ¿no? Otros se van a paralizar, nosotros no nos podemos paralizar, ¿verdad? Y esta es la oportunidad tal vez de hacer lo que no hacíamos antes, porque ahora hasta la empresa, miren, les voy a poner un ejemplo, pues, y espero que no haya aquí ninguna empresa de publicidad muy famosa, pues, pero la, las empresas de publicidad más grandes, cuando entró todo este asunto de la publicidad virtual, de repente les costó muchísimo dar el giro. Y entonces salía mejor contratar a un chavalo joven empírico que sabía de esto porque empezó a travesear que contratar a una gran empresa que me costaba un platal. En cambio, el chavalo me cobraba $100 el mes, ¿verdad? Por estarme haciendo las redes sociales. Y encima de eso, dentro de los $100 iba la publicidad pues, que me hacía de mi marca, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Ahora estamos, en algún sentido, en condiciones más parejas. Pues hay que aprovechar eso, ¿de acuerdo? Por lo menos yo lo veo así. Muchas gracias por invitarme, Ronald, y gracias a todos por la atención. Espero que esto les sirva para algo, pues. Sí, Pedro, muchísimas gracias a vos más bien. Y quiero solo dos cosas puntualizar. Una, es que también algunos me han puesto su correo electrónico a mí en el chat. Pero como no pedimos registro, porque a veces la gente no sé por qué razón, pues le cuesta dar sus datos. Y no sé por qué, si todos los datos ahora están públicos, como dice Pedro. Te vas a Google, pones Ronald Fonseca y me salen todas las cosas que he puesto, que ha hecho. Incluso cualquiera puede poner ahí todas esas cosas. Te vas a LinkedIn. No tenemos sus datos. Entonces, Pedro me dio un libro que es corto. No sé si le gusta leer mucho o poco, pero tiene 8 páginas nada más. Y una es la portada, o sea que tiene 7 para leer. Se llama Los empresarios exitosos nacen o se hacen. Y es un libro que habla sobre este tema, pues que estamos viendo ahorita con él. Quiero pasárselos, pero no, perdón. Son una compilación como de reflexiones, ¿no? Y ahí le voy a mandar también otras cosas más a Ronald para que se las haga llegar. Espero Entonces, que como no tengo todos los correos, pues voy a mandarle pues lo que veo aquí, que conozco y los que me pasaron. Pero también me preguntaron por la grabación. La grabación sí se está haciendo ahorita y está en Facebook Live en nuestra página, pero también lo vamos a subir a YouTube. Pero si necesitan el link, pues también me escriben. Yo puse mi correo por ahí y los que quieran repetir pues la grabación y todo, se las puedo pasar el link. Entonces, más que todo eso era pues, y gracias por su tiempo, disculpen un poco que nos pasamos, pero como les digo, el tema es bastante interesante y podríamos pasar hablando todo el día de este tema y de todas las otras cosas que pues Pedro trae en todo su conocimiento, tanto a nivel catedrático como a nivel de las empresas que ha atendido. Y creo que es de mucho valor gestionar la innovación de manera correcta, innovar. Aquí en Nicaragua tenemos casi 0 patentes registradas en el país. Y si te vas a países como Israel, que es chiquitito, somos 5 veces más grandes que ellos, tienen millones de patentes. No depende solamente del entorno tampoco que vivimos. No es porque seamos nicaragüenses, seamos menos inteligentes que lo que está en otro lado, sino más bien es como volvemos esas ideas creativas que tenemos en nuestros negocios y las volvemos una realidad. Las hacemos, las probamos, las llevamos al mercado. Y eso es lo que trata
mucho este tema y también nuestro apoyo hacia las empresas que estamos atendiendo en torno al proyecto Compite Más. Solamente pues agradecerles nuevamente, que tengan una excelente tarde y muchas gracias. Les informaremos sobre nuevas capacitaciones o webinars. Que tengan una buena tarde. Saludos. Buenas tardes a todos. Gracias, Pedro. No, bye.